conversando tiene que ver con la mente humana. Un poco esto, pero ¿se acuerdan cuando hace algunos meses, y a propósito de lo que me decían algunos amigos psicólogos especialistas en materia de salud pública, de que más o menos pasado mitad de año iba a empezar un incremento de violencia de personas que a pito de nada ofuscadas y empezar a agredir a pito casi de nada a vecinos y todo lo demás, que es lo que está ocurriendo? Bueno, ellos mismos me decían, este es el terreno perfecto para que se generen probablemente uno de los males sociales más terribles de todos los tiempos, que son las sectas. Porque, como decía Chesterton, un gran escritor por lo demás, era cuando uno deja de creer en Dios o en las cosas básicas, digamos, que te enseña la cultura, eres capaz de creer en cualquier cosa. Sí. Y es lo que está ocurriendo con esta pareja que dicen ser Jesús y María Magdalena, ni más ni menos. Oye, hablemos de esta pareja justamente que ya hace un tiempo, de hecho, acá en Así Somos también se comentó este tema de esta pareja. Él cree que es la reencarnación de Jesús, ella cree que es la reencarnación de María Magdalena. Son pareja, ellos andan recorriendo, Salfate, el mundo dando charlas de cómo te puedes conectar tú y yo con Dios, cómo generar, ellos no andan mejorando el mundo, andan enseñando cómo te puedes conectar. Como Jesús haciendo coaching. Una conexión, claro, coaching junto a Dios. Y un culto que llama la atención porque hoy día Salfate tiene más de 25.000 seguidores y factura $500,000 al año. ¡Wow! O sea, qué negocio que están generando con este culto que se llama Verdadera Divina. Ya, mira, a ver, entendamos cómo funciona esto. Esto parte en Australia, ¿ok? Este hombre se llama John Miller, él tiene 52 años actualmente. Y está esta mujer que dice ser su pareja en el pasado, María Magdalena. Hoy día no dan mayores explicaciones, son reencarnados, si fueron colocados por la gracia divina acá. Y esta mujer tiene un poco más de cuento porque su familia la anda buscando, Mary Luck, de 37 años. Esta secta, Verdadera Divina, se fundó en el año 2013. Y han pasado por encima de la pandemia, por encima de las guerras, por un montón de cosas. Y ellos siguen, como tú bien decías, con 25.000 seguidores, seguidores activos, digamos, no en redes sociales. Claro. Gente que los va a ver, gente que lo que ellos les sugieran, ellos lo van a hacer al pie de la letra, y que eso le genera un sueldo de $500,000 por año. O sea, si tú vas más o menos desde el 2013 hasta ahora, son personas derechamente millonarias, digamos, que tienen el futuro asegurado. Ahora, aquí es cuando uno se pregunta, ¿ellos creen lo que dicen? ¿Lo creyeron en algún momento y después se dieron cuenta que claramente ni uno es María Magdalena ni el otro es Jesús y ya tienen que sostener un negocio? Y la pregunta del millón, ¿alguien puede hacer esto? ¿Nadie se puede meter y pararlo por el beneficio, por la sanidad mental de la gente que lo sigue? O sea, no, porque generalmente, si tú te fijas, este caso se hace público porque los gringos siguen la plata. Eso es lo primero que les preocupa. No les preocupa que haya un grupo... impuesto, claro, no les preocupa que haya un grupo de personas que se reúna a adorar un yogur, por ejemplo. Claro. Eso está dentro de la libertad de expresión. De culto. A menos que libertad de culto. Claro, pero si estáis pagando por eso y alguien está diciendo, oye, perdón, aquí no están pagando los impuestos, pongámosle ojo. A ver, creo que el tema de las sectas es complejo porque, sobre todo hoy, hay una fuerte necesidad de muchas personas de creer en algo. Me parece que eso es una tierra muy fértil para cualquiera que tenga algún tipo de delirio mesiánico o simplemente quiera hacer algún tipo de estafa piramidal, como hemos visto en otras ocasiones, inventando la necesidad de seguir o tener fe en cierta cosa. Entonces creo que el hoy, donde es tierra de cultivo, como decía anteriormente, es donde podríamos ver mayor actividad de este tipo de cosas. Yo tengo la sensación que en el mundo deben haber un montón de sectas de las cuales no tenemos idea, porque no le han hecho posiblemente daño a ninguno de sus miembros, no han habido abusos sexuales como se repite constantemente, o no están este tipo de pagos millonarios presentes. Claro. Ahora, si tú te crees María Magdalena y te crees Jesús, no tienes, o si fueras estos personajes, no creo que tenga la necesidad de generar $500,000 al año. Entonces me parece que ese juego de la fe, que ojo, está presente en la iglesia también. Sí. Porque ellos recorren el mundo dando su palabra, ¿ya? La iglesia te invita a que vayas a la iglesia a escuchar la palabra y ahí mismo te pasan el cosito para que tú pongas un poco de dinero. Entonces, con el que pagan los abogados cuando los demandan por pedofilia. Exactamente. Entonces, ojo, me parece que, claro, acá se ve así, pero no está lejos tampoco de otros cultos. Que están permitidos. Que están permitidos o que socialmente son aceptados. Hay libertad de culto. Hay libertad de culto, bueno, pero hay unos que son socialmente aceptados y otros no. Y acá siempre se trata de argumentar que el que sigue a una persona, que tú no sabes la necesidad o el vacío que tenga, porque tiene que haber un vacío para que pase, esté detrás de esto y esté dispuesto incluso a soltar sus bienes materiales. De todas maneras, ahora tú mencionabas quizás cuántas veces pasa o sigue pasando y no nos enteramos porque
hay mucha gente que entra en este fenómeno de sujeción, en donde se genera una relación como de servidumbre, porque cada uno de los integrantes está dispuesto a seguir a ojos cerrados al líder, sin cuestionarlo finalmente, y se van construyendo este tipo de relaciones y de dependencias bastante enfermizas. Incluso la gente que llega a este tipo de cultos es gente que tiene, no sé, buenos estudios, por ejemplo, es gente inteligente, que lamentablemente han pasado por situaciones vulnerables en cuanto a lo emocional, a lo afectivo, y que se encuentran un poco medio desamparados y encuentran en este tipo de culto una forma de encontrar lo que ellos necesitan escuchar en ese momento. Entonces al final se produce como esta dependencia de afectos y te van alterando tus voluntades, porque tú mencionabas, a lo mejor no se sabe de otras sectas porque no han pasado ni abusos, ni violaciones, ni asesinatos, pero no lo sabemos porque dentro de estas sectas te vulneran tanto en la capacidad de pensar que empiezan a aceptar ese tipo de atrocidades como algo normal, como que se empieza a normalizar, y al final la gente está tan dominada que no son capaces de mirar desde afuera y decir esto está mal, esto es incorrecto, porque de alguna u otra manera los van reseteando. Pierden contacto con la realidad. Y pierden contacto con el mundo exterior. Entonces es un tema súper peligroso. Eso es casi, las sectas en el fondo se valen de la destrucción de la autonomía personal. Claro. Ya propia de cada individuo, y pasan a ser un colectivo. Leí ayer un reportaje a nivel psicológico que hablaba como de las etapas o lo que bloquean las sectas en los individuos. Y estaba, por ejemplo, el control del comportamiento, que tenía que ver con unificar a todas las personas. Por ejemplo, hay que cortarse el pelo de tal forma, ¿cierto? Hay que vestirse de tal forma, hay que ponerse tales zapatos. Más adelante vamos a revisar algunas sectas que además cumplían con eso. Todos vamos a ser uniformes porque nadie puede ser, tú no puedes ser más importante que el ama, tienen que ser iguales. Pero el líder está en la punta de la pirámide. Pero el líder, por supuesto, eso es hace otra lo cosa. que quiere abajo. Después viene el control del pensamiento, que podría ser como una especie de editorial de la secta, si lo queremos decir de esa forma. Hay gobiernos que son como sectas, como Norcorea. Es que sabéis que yo leí esto y yo dije, además, hay gobiernos, y es el Vaticano lo que estoy leyendo, por eso me parece tan interesante. Y lo agarro de lo que decía Lama, de que hay cosas que sectas de alguna forma que socialmente están establecidas hace mucho tiempo. Control del pensamiento, todos vamos a pensar en esto, todos vamos a pensar que tal día se acaba el mundo. Entonces nosotros tenemos que lograr algo, porque nosotros somos los salvadores. Después venía el control de las emociones, que eso tiene que ver un poquito con estas amenazas. Si tú te vas, el mundo exterior no te va a aceptar. Si tú dejas este grupo, porque no se llaman sectas por supuesto, si tú dejas este grupo, después el mundo exterior tú no vas a estar preparado, tú no vas a ser parte de la salvación, hay un control emocional, hay una amenaza de por medio. Eso lo hacen hasta con los protocolos sanitarios, pero bueno, pero siempre el control es así. La iglesia se vale del miedo también para los creyentes. Pero por supuesto. Pero obvio de castigo. A eso voy. Todo lo que tú estás viendo acá tiene que ver con eso, y termina un poco con el control de la información, que es este cerco informativo de decir, perfecto, todos tenemos que estar encerrados, tú no le puedes contar esto a tu familia. Es una verdad. Porque tu familia no lo va a lograr entender. Claro. Te cierran la información porque no quieren que tu familia en determinado minuto te diga, a ver, eso no tiene ni pies ni cabeza. Están utilizando tus miedos, están utilizando tus debilidades, pero no sirven y no pueden entender que tú accedas a otro tipo de información, porque ahí se les acaba el negocio. Claro. Esto, que son como la estructura de una secta, es la estructura del Vaticano, es la estructura de muchos gobiernos, es la estructura de muchos planes en torno a la pandemia también. Ya, acá hay algo, mira, súper interesante en las sectas. Mira, las sectas son un área social que es bien compleja en términos legales, porque se mete en un área que no necesita demostración. Por ejemplo, si yo hago un negocio y digo así como, ya, a todo esto les voy a pasar esta tacita y se las voy a vender a 500.000 pesos, y ustedes, estoy seguro porque yo le puse una cosita acá, que la van a poder vender en 1 millón. Ya, eso se llama una estafa, porque estoy en un negocio, te estáis vendiendo un producto que no lo vale, etcétera, etcétera. Pero en las religiones estoy hablando sobre un espacio de creencia en donde no estoy obligado a demostrarlo desde la ciencia, porque podría demostrarlo de muchas maneras, pero la ciencia comanda lo que es real o no, de cierta manera. Es por eso que un psicópata, un asesino en serie, tengo que probar psiquiátricamente si la persona está dentro de sus cabales o no, para ser condenado de una manera u otra. ¿Cuál es el problema? Les doy un dato. ¿Por qué yo preguntaba que es súper particular este caso de Jesús y María Magdalena? Porque en Chile grupos de abogados muy acérrimos católicos
cuando se estrenó en todo el mundo la película de Martin Scorsese, La Última Pasión de Cristo. La última tentación. La Última Tentación, perdón, muchas gracias, la otra de Mel Gibson. Esa sí la dejaron pasar. Esa sí la dejaron pasar. Ahí estaba feliz con eso, sí que estaba muy bien. Sí, pero La Última Tentación, claro, es salirse de la historia. O sea, Jesús se sale de la cruz, tiene hijos con María Magdalena y horror de horrores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos apelaron y ganaron. Que la historia que estaba contando esa película no es lo que le pasó al Señor Jesús, que existió en los libros de historia y que nació en el año 0 y murió en el año 33. Entonces se le aceptó la demanda por injurias a una persona que existió en la historia. Acá Esto estamos hablando del 80 más o menos, ¿no? Exactamente, y al final lo dieron como cerca del año 2000. Lo dieron 10 años, justo 10 años después, fue el último país donde se estrenó esta película. El último país que trataron de aguantar en Chile, ¿sí? Wow. Y se dio solamente en el Cine Arte de Alameda. El poder ahí. Poder todavía, puede que ya casi no existe, pero en ese momento todavía apretaba fuerte. Demostrar que existe alguien que no hay, perdón para todos los muy religiosos, pero no hay ninguna prueba fehaciente de la existencia de Jesús. Entonces, la única forma de comprobarlo, bajo esa denuncia que esto estaba haciendo, justamente tiene que ver con los poderes que hay detrás y con un país que en los 80 era mucho más... Lo que pasa es que la Biblia está tomado como un libro de historia, entre otras cosas. Sí. Ahora, estamos hablando de un libro de historia donde Moisés abre el mar para sacar a los egipcios. Lo que pasa es que eso sí está dentro de los cánones históricos de la época, tanto de los ganadores y perdedores, tanto de las murallas de Jericó, por ejemplo, o de Sodoma y Gomorra, que sí pero existe. Jesús como persona, como Salvador, está aceptado. Yo no lo sé, por eso te pregunto, está aceptado históricamente. Pero para ser riguroso, hay personas que dicen que no, pero la historia lo acepta. O sea, nuestro calendario está basado en él, por ejemplo. Ahora, simplemente quiero decir que bajo que el canon dice que se acepta que él existió, como Buda, 500 años de Cristo, y hay otros que no sabemos si existieron o no. Ellos apelaron a que es una persona que existió en la realidad y que esa película era ni siquiera herejía, sino que pasaba a llevar a la verdad. Entonces, aquí viene mi pregunta. Yo me puedo hacer pasar porque vengo del planeta Titán, y que conocí a los Vengadores y que quiero hacer un culto. Pero que alguien diga que es Jesús, eso ya... se está haciendo pasar por alguien que existió. Entonces ahí está el problema. Yo creo que ahí pegan el palo. Ahora, lo divertido es que él se explica, porque él dice, ojo, tengo recuerdos cuando en mi época, pero no hacía milagros así. Dice, mira, ¿lo quieren escuchar? Es que impresionante escucharlo en sus propias palabras, Jesús, como él siente. O sea, vamos a escuchar a Jesús, según él, este hombre australiano que dice que tiene recuerdos de su niñez y cuando él hacía las cosas que están en el Nuevo Testamento. Mira, atención. My name's Alan John Miller, but I'm actually Jesus. I remember all of the events of my crucifixion. I understood what was going on. I understood the reason for my death. And my first memories were having nails driven through my feet, and those memories began when I was just over 2 years of age. So I didn't put them together as, oh, I'm Jesus from that. And so I just sort of slotted it into the back of my head and went merrily on with my life until such a time as I started having a lot more specific memories about my life. Which happened when I was 33, really. Camisa Piqué, ¿le gusta? Oye. Sí, es un Jesús por lo menos una versión un poco moderna. Ahí hablaba un poco de estos recuerdos que él tiene justamente. Dentro de las predicciones que de hecho él ha dado, estaba leyendo, él habla de que un tsunami de 100 metros más o menos va a golpear Australia. Claro, una ola de 100 metros más o menos va a golpear Australia. No da fecha. No da fecha, así como tampoco él cuando le han dicho, oye, bueno, hazte un milagro, qué sé yo, convierte el agua en vino, o una cosita poca, por ejemplo. Él dice, a ver, primero, eso es mentira. ¿Cómo? Lo del agua en vino, eso jamás lo hice. Me tergiversaron. Jamás sucedió. Él habla de que muchas cosas de la Biblia, que ojo, él no es que se conozca la Biblia al revés y al derecho. De hecho, la conoce muy poco, porque él dice que es un documento falso, que tiene muchas cosas falsas. Que él nunca convirtió el agua en vino y que jamás va a ser un milagro porque él no tiene que demostrarle a nadie. Porque él sabe que es Jesús. Juega con ¿Pero que podría? Él podría, pero ¿por qué yo te voy a demostrar eso si yo soy intergaláctica? Bueno, así tiene más de 25.000 seguidores. Pero claro, ese es el nivel de dominación, porque en el fondo tú deconstruyes un pensamiento o una construcción
que existe hace 2000 años en la historia del hombre. Entonces tú aprendiste la historia, claro, tú aprendiste la historia de Jesús de cierta manera, ¿cierto? Para la gente que es más católica y sigue esa tendencia, y finalmente llega una persona que te quiebra y te hace olvidarte de todo eso y conocer la historia desde su versión, desde su punto de vista, diciendo, por ejemplo, que él tiene recuerdos súper vividos de hace 2000 años, que fue capaz de resucitar, por ejemplo, a su amigo Platón. Entonces, ahí tú encontráis como que ya el recurso... ¿Y estaba muerto? Claro, no, él dice, yo resucité a mi amigo, conocí, no, perdón, a Lázaro. Yo pensaba el filósofo, no, pero conocí a Platón. A Lázaro. Y, no, que después de su crucifixión conoció a Platón, a Sócrates, a varios papas y generó relaciones con varios presidentes. Entonces ahí es donde uno dice... Estaba en la época de 500 años antes del po. Por eso te digo que al final es un discurso que no sabemos, que no tiene por ahí mucho sentido claramente. Vamos con Michael, que nos tiene un consejo, y seguimos. Te pasaste. Bueno, ya vamos a seguir hablando de esta pareja australiana que se cree en Jesús y María Magdalena. Pero atención, porque el mejor panorama es ver películas y series. Pero ahora podrás ver las mejores películas y series gracias a BTR, porque puedes acceder a todo el contenido de HBO Max. Si tienes televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con lo mejor de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos y está buenísimo. Solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR, y así tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR ya tienes HBO Max. Muchas gracias a BTR, que nos acompaña noche a noche aquí en Así Somos, y seguimos hablando de esto que nos introduce al mundo de las sectas, justamente, donde se habla además que... Ya, pero se cae en los datos. O sea, ya, dice, no pasó lo que dice la Biblia, pero lo que dice que pasó... No calza, no calza por ningún lado, pero además también hay una pregunta dentro de todas las inquietudes que tú planteas hace un momento, Salfate. ¿Estamos frente a una persona que solamente está preocupada de hacer un negocio? ¿O estamos frente a una persona o una pareja que tienen problemas en su salud mental? Que tienen desequilibrios, porque de hecho a ellos, por lo menos la familia de ella... la trató de internar, a él también la familia, cuando él se presentó como Jesús, también trataron de internarlo en su minuto. Hay una preocupación de parte de la familia. Ella, María Magdalena, supuestamente dejó de lado a su familia, la familia la está buscando. O sea, ellos están preocupados porque sienten que hay un desequilibrio a nivel mental que los está llevando a todo esto. ¿Enfermos o estafadores? Ya, es que eso no lo es culpa. A mí me da la impresión viéndolo, yo no soy ningún experto en materia de salud mental, pero... yo creo que todas estas cosas parten donde la gente se lo cree. Que ellos mismos se lo creen. Exacto. Algo les pasa y ellos rápidamente, y saltándose todos los protocolos, digamos, de check, terminan diciendo, acabo de tener un sueño. Por ejemplo, tuve un sueño muy vívido. O estaba de repente comiendo y de repente como que vi algo y listo. Quedé convencido para siempre, soy Jesús. Y después ya se dan cuenta... porque yo creo que uno sabe o no si es Jesús, por entre lo que puede hacer y lo que no, y cómo conversa y todo. Entonces yo creo que parte quizás como una creencia personal muy extraña, pero después derechamente una estafa que tienen que sostener. Es que ¿sabes qué? Es como el tema, es como los drogadictos. Tu familia ve que tienes un problema, te aíslas para poder continuar con tu adicción, por lo cual bloqueas toda la ayuda que podrías recibir, y en el tiempo te vas creyendo lo que vas consumiendo. A mí me parece que estas son personas que parten con un desequilibrio mental, pensando de verdad que él es Jesús y ella María Magdalena, y cuando empieza a tener fieles, hay algo que es humano, aunque te creáis lo vaya a tener, que tiene que ver con la vanidad. Cuando tú empiezas a tener gente que te está adorando constantemente, créeme que estos niveles de locura van aumentando. Pongo el ejemplo de la droga porque es como, me siento bien drogándome, me voy a sentir bien, me quiero sentir bien todo el rato, por lo cual me voy a seguir drogando todo el rato. Y creo que es ahí donde se empiezan a confundir las cosas, es ahí donde... no sabes, bueno, ellos no saben nada en general, pero es ahí donde pierde el límite de separar lo que es un negocio, lo que es mi creencia, lo que es soy yo, y termina todo transformándose en una tremenda ameba en la cual estáis sacando plata, estáis engrupiendo a muchas personas respecto a cómo tienen que pensar, y tú realmente estás creyendo, no solamente crees el discurso que estás vendiendo, sino que además lo vas exacerbando y lo vas extremizando en el tiempo. El mismo caso, es lo mismo que pasó con Antares de la Luz. Es cuando se dan cuenta que tienen ese poder de seducir a algunas personas que sienten brutales vacíos y que necesitan, y por eso son gente educada, necesitan esas personas que le digan que son especiales. Pero así como esa persona está ahí porque quiere que le digan que es especial, porque necesita sentir esa aprobación y esa contención. Y como el líder es capaz de entregárselo, ellos pueden continuar a...
que yo eso te lo entiendo perfectamente. Ya estamos de regreso en Así Somos, hablando de las sectas en el mundo y en Chile también. Ojo, que están más cerca de lo que tú crees. Pero antes de continuar, todos echamos de menos una buena junta con los amigos o la familia. Sobre todo ahora, con la pandemia que andamos súper bajoneados. Pero bueno, te tengo la solución. Existe una forma segura de volver a vernos y se llama Tested. Hacen exámenes PCR a domicilio con entrega de resultados en 12 horas. Está buenísimo. Ingresa ahora a tested.cl para agendar el tuyo y volver a disfrutar de manera segura. Ya lo sabes, tested.cl. Nosotros continuamos haciendo Así Somos y estábamos hablando antes del corte, de hecho, Lama estaba planteando un poco qué es lo que pasa con estos líderes de la secta. Y yo entiendo el punto que tú estabas dando y lo comparto al 100%. Pero también, así como existen personas que tienen delirios mesiánicos, que ya Salfate nos va a explicar bien en qué Y consisten. esquizofrénicos también, ojo. Y personas con muchas enfermedades a nivel mental, también existen estafadores simplemente. Absolutamente. Y a mí me pasa, Salfate, que viendo este personaje que se cuida tanto, que dice yo no voy a hacer ningún milagro porque no tengo que demostrarle nada a nadie, me da la sensación Él ya que... debe saber que no los puede hacer. Es que me da la sensación que él nunca creyó que era Jesús, que él siempre lo vivió como una estafa. ¿Por qué? Porque generalmente, sin ser experto, pero con la experiencia de lo que ha pasado a nivel de prensa, generalmente las personas que, por ejemplo, tienen un delirio mesiánico se ponen a prueba ellos mismos. Pasó hace un tiempo acá en nuestro país, ¿cierto? Y esto se confirmó a través de los estudios psiquiátricos, que una persona ingresó, un hombre, a una jaula con leones, ¿se acuerdan? En el Como zoológico Daniel, metropolitano. como ahí en la Biblia. Él ingresó porque pensó que los leones, que podía conversar con los leones, que los leones jamás le iban a hacer nada. No se protegió porque había una divinidad, una estructura que lo protegía a él. Era el elegido para hacer eso. Es lo que creía. Fehacientemente en que iba a entrar, iba a poder acariciar y conversar a un león y no le iba a pasar nada. En cambio acá, estos personajes, me da la sensación que lo único que creen es sacan el poto a la del jeringa. dinero. Porque le sacan el poto a la jeringa. Porque me da la sensación que él podría decir, ya, no tengo que mostrarle un milagro, pero yo puedo hacer todas las cosas como Jesús. Ya, aquí viene entonces una juega ahí como más con el negocio que con la creencia personal, De todas siento yo. maneras, ahora, yo le doy el punto que quizá en algún momento, porque según su familia, parece que sí tiene una condición mental o tuvo alguna Lo pelada de quisieron cable, internar en como se dice algún buen chileno, pero en realidad tuvo Colapso. es lo que se conoce como un brote. Tuvo un brote psicótico de algún tipo, en donde, ponte tú que hay alguien, como le suele acusar a veces a personas esquizofrénicas de alto nivel, que en donde estamos acá conversando y de repente la mesa para él desaparece, deja de ser mesa y se transforma en una fuente de oro y aparece Jesús y le dice, continúa mi legado. Para él es real. Y si te pasa algo así, o sea, yo creo que la mayoría de las personas, sí que probablemente le va a hacer caso, porque él no reconoce su condición, digamos que el cerebro le está pasando una muy mala jugada. De hecho, el reverendo David Millikan, que conoce muy bien a este hombre, él ya está advirtiendo, porque se ve simpático, se ve como yo no soy, porque él dice, yo no soy líder de ninguna secta, yo le explico al que quiera escuchar nomás, Solo soy tesorero. pero acepta donaciones y van con $500,000 todos los años. Y él dice que ya se convierten en zombies varios de sus seguidores. ¿Saben qué? Y aquí es donde, mira, ya vamos a volver con respecto a este señor que dice ser Jesús y María Magdalena, que le tocó un triste refugio de personaje, porque en realidad no hacía mucho particularmente, a menos que crear los evangelios apócrifos, donde era mujer de Cristo. Ojo, solo un detalle. Ella se dio cuenta y recordó que era María Magdalena después de que conoce a este tipo que cree que es Jesús. Está súper... No es que cada uno por su lado lo creyó y después se juntaron. Está condicionadísimo. Bajo el alero de él, que como que él la convence y ahí ella empieza a tener recuerdo de que María Magdalena. No es que se juntaron, o sea, porque el destino los si el otro se cree Julio César, dice que es Cleopatra, entonces claro, cosas así. Ahí pensé que decía Fran García Huidobro. No, para nada. ¿Sabe lo que me llama la atención de esto? Es que acá hay dos personas rayadas, digamos. A mí me preocupan realmente, porque incluso yo les puedo disculpar un cierto proceso de que pueda que tengan algún problema psiquiátrico. A mí me preocupan los 25.000. Y en general es siempre lo que nos debería preocupar, porque las personas de la secta, los líderes, en que nos enfocamos, porque son más pintorescos, son los que hacen noticias, a ellos no les pasa nada. Pero ellos sí hacen que un gran número de personas tomen medidas extremas, como dejarlo todo, abandonarlo, entregarle su dinero, entregarle a su hijo, su familia, desvincularse de sus lazos sanguíneos reales, al punto de que incluso quitarse la vida por ello, no por nada, porque hay una promesa. O sea, si Jesús les dice, llegó el momento, hijos míos,
les prometo lo que ustedes siempre, lo que todos quieren, la gente que va los domingos a la iglesia, es lo que espera, que es la vida eterna, contemplando a Dios, y libre de todo pecado, no te va al purgatorio en ninguna parte, y así que nos matamos hoy día. Y algunos le van a hacer caso. Y ahí es donde entra el peligro. Los 25.000, a eso hay que cuidar. Los otros, digamos, hay que meterlo a un psiquiatra, ¿no? Y quizás cómo influyó y cuánto influyó en la vida de otras personas antes de la creación de esta secta en el 2013. Él estuvo casado y en el 97 su esposa lo deja porque él lo tildó o lo describió como un loco peligroso. Entonces, desde ahí ya era un loco simpático, hay antecedentes de que esta persona, antes de que entrara con todo este entramado y esta asociación ilícita finalmente de ir con este mensaje por el mundo, ya venía con esta característica en su personalidad que encendía ciertas alarmas para poder decir, ojo, aquí hay una persona que tiene un antecedente que probablemente sea psiquiátrico y que a lo mejor hay algo que está pasando por su mente que tiene que ser tratado profesionalmente. Y nadie reparó en ese detalle. Entonces es súper peligroso porque al final las personas que caen en estas redes, como ya lo hemos dicho, son personas súper vulnerables. Y mientras más adeptos tienes, esas personas también se convierten en una caja de repercusión con el mensaje para otros. Y otra persona que también está pasando por un mal momento y necesita entrar a este lugar en donde tú bien decías, Lama, hay toda una técnica de seducción, en donde a esa persona que está débil, que está vulnerable, le dicen, tú eres lo mejor, tú eres lo más inteligente, tú eres sobre el promedio, veo una luz en ti, veo una característica que te hace distinto. Entonces, en un momento en donde tú tenías la autoestima por el suelo, que te empiezan a levantar y te empiezan a decir que eres tan especial, obviamente que vas a generar esa dependencia y querer entrar a este grupo porque se convierte en tu nueva zona de confort. Y ahí las personas llegan a hacer cosas brutales, a obedecer órdenes absurdas, por ejemplo, a cometer delitos incluso, o a quedarse callados ante situaciones que, como ya lo decíamos, son horrorosas y las terminan normalizando. Entonces es una locura. Yo me acuerdo cuando, y lo vamos a tocar en un ratito más, pero esto que tiene que ver desde el corte de pelo, desde que todos se vistan iguales, tiene que ver con una manipulación, una manipulación que es brutal, porque como lo decía la familia de Mary Lack, que por mucho rato, muchos años, la quieren sacar de ahí y no pueden hacerlo. O sea, imagínate lo frustrante que debe ser para un ser querido darse cuenta de esto. Para manipular a alguien, tenés que igualarlo a todos. Hay muchos que quieren eso, y con bonitas palabras. Por eso yo hay que tener ojo. Por eso hablaba del control del comportamiento de alguna forma. Y en la etapa que tú decías, además, Monty, que es como la primera etapa de esta secta donde tú eres perfecto, tienes esa luz, ¿cierto? Eres único, en el fondo te va mal porque el mundo no te comprende, pero en este sector, en este lugar, nosotros sí te vamos a comprender. También hay algo que es clave y que termina marcando el camino y lo encerrado que tú terminas estando en esa secta, que tiene que ver con el darte la confianza para que tú sueltes, cuentes tus secretos. Claro. Esos secretos que son inconfesables, esas cosas que a lo mejor no son tan terribles, pero que te dan vergüenza. Esas cosas que tú no quieres que el mundo sepa, porque después eso pasa a ser esta herramienta que estas personas van a utilizar para amenazarte, no solamente con el fin del mundo, sino que para amenazarte con que, bueno, si tú sales, entonces yo te voy a contar esto. Y hace un rato estábamos hablando de que generalmente se busca gente que tiene estudios, a gente que tiene plata, con poder adquisitivo, y Verónica Foxley, que es una periodista, ¿cierto? La conocemos, que fue la autora de 5 gotas de sangre, el verdadero relato de Antares de la Luz, habló de esto, y quiero leerles el escrito. Acá está, me dice: hay elementos que priman, la inteligencia es un valor importante para que vayan obedeciendo las instrucciones y las hagan de mejor manera para que disimulen dónde están y de qué se trata. Cuando uno se pregunta cómo gente que estudió en la universidad termina en esto, es justamente porque las sectas necesitan gente con cierta preparación intelectual, y por otro lado también tiene que ver con factores emocionales y vulnerabilidad psicológica problemática. Ya hablábamos, Lama, de la vulnerabilidad psicológica, pero también de esta necesidad de tener a personas tremendamente inteligentes y preparadas para que en el momento, cuando no estén 100% encerrados en las sectas, sino que también estén en el mundo exterior, sepan disimular y no sean pillados ni absorban esta información que te podría alejar de esta secta. No, porque cuando el minuto que tienen problemas con el mundo exterior es el minuto en que la secta se aísla. La secta pero tú no partes aislado desde el principio. No, a eso voy. Cuando se comienza a hacer un problema para tus seguidores, es el minuto de mudar la secta y aislarla. Ese es es como el decálogo. A ver, acá tenéis algunas cosas que son importantes, y lo divertido de la secta es que siempre mezclan todo. Porque te dicen, por ejemplo, tú no puedes depender de las cosas materiales.
Claro. Porque tú estás atrapado con las cosas materiales. Entonces dámelas a mí, dame todo lo que tú tengas y yo voy a administrarlo porque no vamos a ser individuos, vamos a ser todos iguales. No, entonces hay que estar liviano. Destruir la individualización personal, que es lo que hace a cada uno único. Cáchate, te dicen que te van a ser único o que eres único, pero te destruyen eso único para dejarlo a todo igualado. Entonces, creo que el complejo del Mesías tiene que ver directamente con eso, con la necesidad del control, del aislamiento de las personas para poder llevar a cabo el plan. A mí algo que me parece que es llamativo, no sé si pasaba con este falso Jesús, me imagino que no, porque por lo menos en este tipo de grupos, cuando tiene este sustento que tiene que ver con la Biblia, a pesar de que no la lea, es distinto, pero muchos grupos ocupan drogas alucinógenas. Y ahí también hay un punto importante, porque ese es un momento en el cual tú empiezas a perder, cuando el abuso es constante, empiezas a perder el límite entre lo que es real y lo que no es real. Y es materia fértil para que tú puedas manipular fácilmente a las personas. Esto... Claro, es que con eso termina confirmando el poder del líder. Exacto. Porque parece que él te entrega una Eucaristía poderosa para contactarte con... otras realidades. Hay una gran diferencia entre ocupar drogas chamánicas, por decirle droga. Es como un setting. Claro, saber ocuparla y saber guiar este tipo de rituales a ocuparlas todos los días. Esto es casi llegar al límite, como decía Jim Morrison, soy el rey de los lagartos y puedo hacer lo que quiera. Perdón, que es cuando punto eso, es muy distinto. Cuando estáis perdiendo el límite. Tomar un jarabe para la tos para quitarse la tos, Exacto. que para eso fue hecho, que tomarse 3 litros de jarabe de la tos diario. Al diario para quedar volado. Exacto. Entonces, ese es el problema con estas cosas. Entonces ahí es donde yo siento que esa es la última etapa, que es cuando ya pierdes el juicio, realidad y ficción, que es cuando eres, de mi parecer, el seguidor perfecto para el Mesías. Entonces, insisto, y vuelvo a decirlo a Jim Morrison, porque Jim Morrison, esto es parte de un poema que decía, y así le decía el rey lagarto, porque lo decía en los conciertos cuando estaba brutalmente ebrio y drogado, decía, soy el rey del lagarto y puedo hacer lo que quiera. El hecho de que tú estés encerrado en un lugar, cáchate, te den encerrado, te desindividualizan, o sea, eres igual a todos, y sin embargo te dicen que puedes hacer lo que quieras. Entonces, dentro de tu cabeza crees que tienes la libertad, dándonos el culto, sin embargo, de libertad no tienes nada. Perdón, ¿sabes qué? Me gustaría colocar un punto que, a ver, siempre se habla de que qué loco esto de la secta, que gran parte de sus seguidores son personas preparadas, con estudios universitarios, de muchos recursos económicos, que no les falta nada. Eso es cierto, pero hay algo que nunca nadie se ha dicho. A mí me ha tocado ver 2 casos. Es que efectivamente, la persona que es capturada por la secta, sus padres tienen mucha plata, son muy cultos por lo demás. Sí. Yo, uno que conocí son muy cultos, se dedican a eso, o sea, a difundir la cultura, o sea, son mentes, digamos, que solamente están pensando en música docta, en literatura de cierto tipo, todo lo demás. ¿Y saben qué es ¿saben cuál es la diferencia? El que cae en la secta es que, aún teniendo esta burbuja de buena educación, padres bien educados, todo lo demás, es el que no pesca. Sí. O sea, le dieron todo. Es doctor, incluso, es ingeniero, es científico, pero él no tiene cariño. Él nunca lo pescaron. Los papás están súper ocupados, todo lo demás. Como el desplazado. Claro, no como el otro hermano, que él era muy simpático. Como el hijo del medio, a veces, como se podría decir. Una forma, como se dice, claro, que no tiene que ver con una fórmula, pero... Yo soy el del medio, con la debilidad. Pero te das cuenta, es un dato que no es menor. Sí. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Pero si eres ingeniero, no es inteligente. No tiene que ver con eso. No. ¿Sabéis que la inteligencia no te quita pertenecer o no, ni tu capacidad académica a una secta? Sí, sin duda. Tiene que ver cómo está tu conformidad en el cariño. Exacto. De cómo tienes los lazos que te dieron la seguridad de ser una persona respetada y querida por los tuyos, y que obviamente te dieron las herramientas para poder sobrevivir. De la necesidad de pertenencia que Y hay que tener ojo Que con claro, eso. tú puedes ser muy inteligente, pero quizás no puedes tener inteligencia emocional. Y ahí es donde Cero. estos tipos aprovechan esta técnica de seducción para poder elevar a esas personas, después las quiebran, las alejan, y lo que generan con eso es que la persona les pida por favor que los vuelvan a aceptar, y así se genera esa dependencia que es tremenda. Pero se buscan una Espérame, familia, porque no es lo que no tienen. Antes de cambiar, desde chicos nosotros tenemos una necesidad de pertenencia. Si no es algo Somos tan seres extraño humanos. como cuando uno va, veis No, pero ya pertenece a algo, pertenece a una familia. Pero no te sientes parte de esa familia, po. Agarra todo lo que dijo Salfate. No,
eres parte de esa familia, pero no eres un miembro importante en esa familia. No eres el miembro que tú quieres ser. No, por eso sí, te digo, pero acá hay mucha arena. Pero lo que voy es que esta necesidad de pertenencia, porque yo siento, y siempre lo he dicho cuando hablamos de estos temas, yo siento que todos estamos probablemente a un paso, no se trata de ser más o menos inteligente, todos estamos a un paso de que en algún momento esa carencia nos pueda llevar a ser absorbidos o atrapados por esta especie. Absolutamente, totalmente. Son cosas que yo siento que se tienen que tratar desde chicos, cuando vemos que los niños empiezan a repetir los patrones del grupo, no sé, quiero formar parte de tu grupo, entonces me tengo que teñir el pelo verde, quiero formar parte de ese grupo porque son los bacanes, entonces empiezo a fumar en los baños del colegio. Exacto. Todo eso te lleva de alguna forma a sentir que perteneces a algo. Sí. Tú puedes formar parte de una familia, pero eso no te da el sentimiento de pertenencia. Si a eso le sumas, en esta época además, que se acreciente, es con lo que tu parte está hablando, que es el sentimiento de pertenecer a algo, pero además de creer en algo. Porque hoy día todos necesitamos un poco más de repente sentir que el mundo te está absorbiendo, que tú no te la puedes solo, que necesitáis que algo te venga a salvar, es el caldo de cultivo perfecto, y ahí está, Monte, a lo que me imagino que querías pasar, que es como a los mesías en el mundo, sí, porque que existen varios. Estamos hablando del caso de A.J. Miller y Mary Lack, ellos son australianos, pero hay varios casos icónicos en el mundo en donde de alguna u otra manera dicen ser estos mesías o estos personajes elevados espiritualmente, incluso creyéndose verdaderas deidades. Vámonos a Brasil, Salfate, porque ahí hay un caso en donde también se autoproclama como la reencarnación de Jesús. Esto sucede desde el año 79, creo, ¿no? Sí, pero atención, da un poco de risa, bronca, no sé. Bueno, él se hace llamar Inri Cristo, o sea, obviamente Inro, Inri por obviamente el escrito que colocan, ¿cierto? En la cruz. Y que yace el rey de los judíos y todo lo demás, ¿cierto? Como de burla. A Jesús le ponen una corona de espina para coronarlo porque el rey de los judíos. Él lo se llama rey. Claro, Jesús brasileño. Lo estamos viendo ahí. Bueno, todo busco. Álvaro Teis es su verdadero nombre. Ahora, ojo, este hombre ha pasado en esta condición de delirio mesiánico, como el propio Carl Jung, padre del psicoanálisis analítico, hablaba de que es este trastorno de querer tener una conjunción con lo abstracto divino y terminan ellos convirtiéndose en los protagonistas de su mismo relato. Entonces, fíjate que él ya en el 82 dirige esta secta que se llama Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. Y un dato no menor, él antes ya pensaba que se creía que era Nostradamus. Mira la mezcla, o sea, como un profeta. Pero fue como cambiando. Es un profeta no cristiano, digamos, un hombre que podía ver el futuro. Yuri Nostradamus. Y estando en Chile es que de repente él tiene una epifanía que... Si que no escucha esa palabra, es en un lapso muy corto tener una vivencia de experiencia interna que te hace una revelación por tener un contacto con una realidad suprema, que los demás no tienen acceso. Y te hace cambiar. Y te hace cambiar. Y el que descubre que no era Nostradamus como él pensaba y que estando en Chile por alguna locación geográfica maravillosa, él se da cuenta que es Jesús, ni más ni menos. Aquí, hoy a todo esto, hay como encontró Jesús dando vueltas. Estaba en Santiago de Chile. Estaba en Santiago. Yo no sé cómo hacen los Jesús con los otros Jesús, la verdad. Porque en realidad... Multiverso. Esto es como tan traumático, claro, como cuando era niño uno iba en Navidad y veía 18 viejos pascueros en el Paseo Humano, no sé cuál de verdad. Claro, uno es verdadero y los otros son los asistentes. Claro, bueno, él se creía completamente verdad. Mira, podemos escuchar para que ustedes entiendan de quién estamos hablando, porque lo que es raro es porque alguien lo sigue. Bueno, no sé si ustedes lo seguirían, pero así él se presenta al mundo. Este es Inri Cristo. Mi padre solo me reveló la posición que debía ocupar en la tierra cuando él lo consideró relevante. Yo no recuerdo todas mis existencias terrenales. Todas. Él no recuerda todas sus existencias terrenales. Después cree en la reencarnación. Claro, sí, eso te iba a decir. Está metido en otras cosas. Esta epifanía que tú nos contabas, y Salfate, en la entrevista ha contado que viene después de unos días de ayuno, además, que él había desarrollado justamente estando acá en Santiago de Chile. Este fue el punto particular. No tiene azúcar en el cerebro. Después de unos días de ayuno viene esta epifanía y él cambia efectivamente y tiene sus seguidores, además, en Brasil, donde la religión tiene una importancia considerable también. Pero perdón. No es en cualquier lugar. Se va a México, se forma. Sí, pero perdón, todo respeto a la como que yo te diga, primero soy Nostradamus, ahora soy Inri Cristo. Yuri Nostradamus. La deconstrucción no está de la funcionando, creencia, pues. Entonces el próximo y buscarme uno que me acomode más puede ser Rasputín.
yo no sé si funciona así. No es como que te vais cambiando de traje y te vais transformando en el profeta que más te acomode. Claro. ¿Cachai, no? Entonces, A Jesús le bajaron los bonos, ahora ya tengo que buscar claro, otro personaje. hay crisis en la Iglesia Católica, así que no voy a buscar uno que esté pegando. Soy Buda, no, el siguiente Buda después de Gaután, soy Maitreya. Claro. Así, pa. Entonces, a mí me parece que ahí te das cuenta, ahí está frente, opinión personal. Pero él a un lucra embajador. menos que el Jesús y María Magdalena. No, claro, pero es que a mí me parece cuando te vais cambiando de personaje, insisto, eres un estafador. Ahora- Esto es como Madame Jill Perdón. de los quesitos, pero llevado a la religión. Él no cobra, como dice Michael, pero hay algo que nunca falta acá. Le sobran mujeres. Ah, mira. Pero si tú buscas- Es una por otra. O sea, pero es que todas las sectas terminan en un abuso de cascada sexual en donde ningún hombre se junta con las mujeres, pero el líder de la secta Que el hecho- tiene obviamente disposición de, Un harem. de Tiene patriarcado toda- sexual para. sobre todas las mujeres que lo Que siguen. el hecho de que no existan denuncias, ¿cierto?, concretas de algún tipo de abuso, No, no, no es que no significa haya. que no Que no exista. exista. Ojo ahí, ni Eso es lo tampoco que estoy sí, asegurando que exista, pero sí es importante, Monty, hacerle diferencia de alguna forma, porque lo hablábamos hace un rato. Acá son seguidoras o seguidores que creen fielmente que Él es Jesús y que creen fielmente en todo lo que Él pueda decir, les pueda expresar. Entonces, mucha gente leía así como, ya bueno, pero es bueno porque en el fondo no tiene denuncias. No sabemos. No. ¿Cuánto tiempo cuesta en un escenario normal que una mujer llegue a denunciar? Imagínate en este escenario, donde la realidad además te la dibujan y probablemente Claro. tú, si estás con él, seas una bendecida y a lo mejor no existe Sí. una violación de por medio, pero sí un control emocional para que tú accedas a algo carnal. Pero el tema sexual es como transversal en varias sectas que Sí. hemos analizado acá en este Pareciera ser programa, un fin. en donde la gente, claro, trastorna o trastoca, mejor dicho, su vida sexual y la va desdibujando. Un asunto de energía. Y claro, y vemos que estos líderes Puede que ser. son autoproclamados profetas finalmente empiezan a tener relaciones sexuales con todas las mujeres que pertenecen a esta secta. Muchas de ellas quedan embarazadas, después las obligan a abortar. Son casos que se han conocido, que los hemos conversado. Entonces es bien atroz el tema. Yo insisto, una persona que está dentro de la secta, que entra por diversos motivos emocionales, etcétera, es muy difícil que pueda salir por voluntad propia. Es muy difícil que puedas darte cuenta de la situación. Muchos lo han logrado, sí, es cierto, pero todavía me queda como esa inquietud de la gente que está afuera y se da cuenta. Es imposible penetrar ese círculo. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a seguir hablando de estos personajes que se creen Jesús en la tierra y todo el entramado de las sectas. Pero antes, atención a este mensaje, porque Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por los niños y niñas con la colecta virtual por una niñez digna para apoyar a más de 1.400 niños que participan en esta organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo y que han visto aún más agudizadas las situaciones de vulnerabilidad que viven a diario producto también de la pandemia. Michael, para poder seguir cuidando a los niños que están en sus programas y prevenir que más niños pierdan el cuidado de sus familias, nos necesitan hoy más que nunca. Así es, Monty, por eso haz tu donación en colectasos.cl, donde cuentas además con diversas pasarelas de pago para apoyar y que así todos los niños y niñas puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras simples, que tengan una niñez digna. Ya lo sabes, colectasos.cl. Nosotros seguimos avanzando en esta ya madrugada de Así Somos y estamos hablando de esta secta, de estos delirios mesiánicos, de estos líderes sectarios alrededor del mundo. Y tenemos un hombre bien particular, Salfate, porque él era policía. Sí. Y de repente se retira, lo retiran, queda cesante y ahí le viene toda la... Le bajó todo. todo el amor y toda la pasión y se da cuenta que era otra reencarnación. Estamos hablando de Sergei, espero pronunciarlo bien, Anatolievich Torov, 55 Ruso, años. perfecto. Él era policía de tránsito, Rusia. Ahí tenía el vodka asegurado, una pega sin pega, el hombre corpulento. Sin visiones de por medio, nada de eso. Sin nada, como tenía una rutina. Aquí me metí, aquí me jubilo, no tengo nada Tiene más una que aportar. profesión bastante como rígida, digamos. Muy rígida, sí, ¿cierto? pues, él es muy estructurado, de hecho, precisamente por el oficio que él lleva acá. Claro. Lo echan de la pega, no sabemos por qué razón, pero tiene que haber hecho algo mal, o sea... Sí, para que te echen. Sí, absolutamente, sobre todo es que Ahí. las estructuras policiales en Rusia además son como bien cautas en esas cosas. Y de repente llega a la casa, se sube un par de tragos y le baja un rayo, pero del mismísimo cielo, y a él le ha revelado que es Jesús, otro más.
y finalmente empieza a proclamar la palabra y él, ¿cómo se le viene? Que le viene esta epifanía, donde él recuerda que Jesús, él, obviamente las escenas que ve son las que coinciden con la Biblia, y él esto lo siente, no es como un recuerdo, él lo experimenta. Ojo, eso pasa, en muchas personas le ocurren que tiene otras vivencias de escritores como Felipe Cadiz y todos los demás, pero son condiciones psiquiátricas muchas veces, y aunque fueran místicas, reales místicas, como los santos sí las han tenido, la verdad es que uno debiera por lo menos cuestionar si la imagen que estoy viendo es que me dice que yo soy Jesús. Lo escuchamos en las propias palabras. Aquí está el bueno de Sergei, hoy conocido como el Jesús ruso. A ver. Do you have memories of Christ from 2,000 years ago? Do you carry on in that way, in that lineage? Что есть память чувственная и есть память сознания. Сохранять тело с характерным сознанием нет смысла, потому что это характерное формируется благоприятно для сознания своего времени, когда нужно в каком-то теле появиться на Земле. А так как появление на Земле не требуется делать очень часто, а будут большие интервалы. Oye, acá vemos, claro, una persona que... Buscan parecerse al Jesús de las pinturas. Sí, sin duda. Que no se parece Siendo que ya que no se parece, que no es el Jesús real así. Y al de las películas, al de las pinturas. O sea, bueno. Y esto tendrá que ver largo, como, rubio, blanquito. como para generar más confianza, más credibilidad, porque en este caso del ex policía ruso que se autoproclama como Jesús en la tierra, hace una mezcla salfate de varias religiones. ¿Cómo se explica eso? Ya, mira, por ejemplo, ahí se equivocan mucho. Ahí más que nada se demuestra el grado de ignorancia que tienen aquellos que se proclaman como tocados por el cielo o la reencarnación misma de alguna divinidad. Eso se conoce como sincretismo, y es que yo decido picotear cualquier frases bonitas o ideas atractivas de una religión y otra, siendo que son en sus bases enemigas e incompatibles. Claro. O sea, es como digo, yo soy Jesús, que creo en la reencarnación, y los ángeles junto a los extraterrestres me vienen, entonces empiezo a mezclarlo todo. Claro. Y todo me sirve. Bueno, de hecho la cienciología es así, mezcla así como a Jesús con los extraterrestres, porque está en una religión creada por un mediocre autor de ciencia ficción, de hecho, y todo lo demás. Y sin embargo, Tom Cruise, John Travolta, Will Smith, digamos, que una pena que me da por él, son seguidores a pie juntillas de estas cosas. Entonces, eso se llama sincretismo y hace una mezcla porque todo le parece simpático. Y claro, cualquier persona que quiere agarrar lo bueno y tú lees, por ejemplo, no sé, la Biblia, y te parece de las palabras de Jesús que son dichos de moralidad impecable, o sea, lo que él dice es perfecto, o sea, nada que está escrito que dice que salió de la boca de Jesús, yo podría decir, ¿sabes que yo eso lo mejoraría? No, eso es perfecto. Si me voy a Buda, lo mismo. Entonces empiezo a agarrar de aquí, de aquí, de allá. De todos lados. Claro, o sea, Buda no cree en Dios, por ejemplo, y el otro el Hijo de Dios. Entonces es así de ridículo. Oye, solamente quiero hacer un paréntesis, antes que se me olvide. ¿Sí? Que da la idea que a veces que las mujeres no han sido líderes de secta, y sí, muchas veces. A ver. De hecho, el caso más famoso, se me olvidó el nombre, es Paola Olcese, que es argentina, que en el 2007 era famosa de la secta de Pirque, donde murió una persona y le enterraron ahí mismo, y con esa excusa porque la obligó a tener un bebé y le dio anemia porque no había ningún doctor que la atendiera, y para ver una exhumación humana, ahí finalmente que lograron detenerla. En este caso sí se da una diferencia al Jesús que veíamos anteriormente, al Jesús de Brasil, porque en este caso este Jesús ruso, ex policía ruso, fue detenido el año pasado por, lo acusaron de extorsión, ¿cierto? Sí, es que en Rusia esto no pasa. Pero también de daño físico y psicológico. También lo acusaron de agredió a sus seguidores. Físicamente y psicológicamente a sus seguidores, que uno ya puede decir, claro, el daño psicológico tiene que ver con esto de encerrarte, todo lo que hemos conversado de esta secta, pero acá también hay un daño físico de por medio y por eso fue arrestado el año pasado. Sí, pero todas regiones conllevan castigo, todas. Sí, po. Sea de recogimiento, sea físico. Acuérdate que hay algunas que te invitan a que te autocastigues. Sí. Ahora se le ocurrió un mal país a Jesús, porque Rusia no acepta ningún movimiento que no pase por el sedazo de los que ellos quieren aceptar. Y son súper ortodoxos, o sea, hasta ahí llegan.
Pero por ejemplo, tú vas a levantar una mano así por animalista, feminismo, estás loco, te meten preso así en 2 segundos. Así como, no. Eso, de hecho, ellos dicen, es una trampa que le pusimos al mundo occidental para que se desordenara. Así que nosotros no nos va a recibir este cohete que nosotros le hicimos creer a los gringos. Es lo que dicen ellos. Ahora, Bueno, Jesús no la quería fácil. Hay algo interesante de lo de Sergei, porque ellos toman ideas de todos lados. Y tú transformas estos conceptos de alguna manera como en comida chatarra. Mira, veámoslo así. Hoy día todo el mundo se burla de esto de vibrar alto, pero eso también conlleva una cosa sectaria, donde te hacen creer que tú eres distinto porque piensas que vibras alto y estás contraproducente a muchas opiniones que tienen otros. Y sin embargo, eso de vibrar alto, que si tú vas a realmente cómo funciona, no es como te lo venden muchos otros que de alguna forma profetizan dentro de las redes sociales. Estamos llenos de falsos profetas por donde quieras mirar. Lo que pasa es que hay que saber bien a quién estás observando y qué es lo que está diciendo. Y hasta dónde puedes creer ese discurso. ¿Hasta dónde crees? Lo de la secta es un fenómeno que es muy parecido al fenómeno Google. Hoy no sé de esto, lo voy a googlear y me voy a quedar con la primera que apareció y esa es la verdad y las cosas no son así. Oye, eso es solo un tip. O sea, perdón, o sea, yo creo que lo que voy a decir va a ser de perogrullo, pero ¿sabes qué? Pero dígalo, maestro. Pero no está de más viendo el tema que estamos llevando. Alguien puede tener una idea filosófica, religiosa, no de todo lo demás, y puede ser re buena. ¿Dónde hay que parar? ¿Dónde yo tengo que decir... Cuando llega alguien que dice, yo soy Jesús, cuando alguien dice, Jesús vino y me dijo que, o cuando yo vengo del planeta no sé cuánto, y ahora me acuerdo, o sea, si entra así, o sea, a dudar. Y deja sumarle a ese tip que estás entregando tú a cuando te bloquean socialmente. Porque eso también es importante. Cuando ya ves que tú pero solamente... son hábiles, que no parten así, ese es el problema. No, pues son súper hábiles porque, a ver, hablemos de lleno de una secta acá en Chile. Hablemos del tema de Antares de la Luz. Que también es súper hábil porque él parte, lo conversábamos en la pauta, todo esto parte como un grupo de pensamiento filosófico y conocimiento. Que hasta ahí está bien. De esa forma parte. Hasta ahí está súper bien. Profesor de música, hasta ahí tú te puedes juntar. Te puedes juntar, puedes conversar, puedes generar una dinámica. El problema es cuando ya efectivamente se hacen pasar por Jesús o cuando ya esa dinámica de conocimiento filosófico pasa a ser, este es el único conocimiento que tienes que tener. Áíslate del mundo, no pesques a tu familia, enciérrate. Sí. Y este caso se dio de alguna forma así, Salfate, a pesar de que algunas voces en algún momento fueron y denunciaron y dijeron, mira, algo raro está pasando. Una mamá, una guagua, estar en peligro, se fue, se puso una constancia, una denuncia en Carabineros, y Carabineros, ¿qué hizo? La anotó, la ingresó y la archivó. No quedó nada. A ver, estamos hablando de Antares de la Luz, ¿cierto? Conocido como la secta de Coyihuay. ¿Qué es lo que pasa? Mira, aquí te das cuenta donde, aquí estamos hablando de un hombre efectivamente con trastorno psiquiátrico, que no parte así, pero comienza a meterse en un cuento muy laberíntico. Profesor de música. Él engancha con el chamanismo. ¿Por qué? Porque los ritos chamánicos incluyen música que nace en Siberia en realidad, pero lo conocemos más del Amazonas acá, y comienzan a evocar, incluso grandes psicólogos como Stanislas Grof, ocupa eso para que tú te envuelvas y entres en estados perceptuales distintos. Y él empieza a traer ayahuasca, que es un enteógeno, y lo empieza a dar tu vida pareja todos los días, para que las personas entren en un estado de conciencia distinto y él pueda meter su inception y finalmente es como termina siendo que una mamá tenga un hijo de él y lo tire a una hoguera. O sea, genera estado de desnaturalización, porque cuando yo estoy trabajando con enteógeno, lo que estoy haciendo es hacer un reseteo total de lo que es la despersonalización de un individuo. Entonces, ocupado efectivamente como se ocupa para veteranos de guerra y todo, hecho por un experto, por un psiquiatra, dirigido o por un chamán, que esto es una expropiación cultural, de hecho, claramente, finalmente está todo bien. Pero aún así conlleva un montón de riesgo. Y él lo hace simplemente para que en un acá estado... entra el ejemplo del cara de la tos. Exacto, es como estar embriagado. O sea, hagámoslo más fácil, que es una sensación que todos conocen. Si están todos curados en una mesa, todos son más simpáticos, y alguien que tiene un poco más de labia, todo lo que cuentan, aunque diga que un día vio a Jesús, le van a creer. Eso es lo que se busca, y eso fue lo que hizo, y ahí cayeron todos. Ahora, cuando esta mujer, de alguna forma, podemos decirlo así, despierta de este sueño, de este constante letargo que se encuentran dentro de la secta de Coyihuay y denuncia, es porque hay cosas que se empiezan a ir de las manos. Sí, esto del tema del uso de la ayahuasca,
está bien, la puedes usar, puedes tratar de encontrar algún tipo de conexión desde ahí. Y esto se creo, en Perú hay un tour de eso. Eso quiere llegar. ¿Y cuándo se chacrea esto? Y esto es real, esto te provoca vómitos y encontraron, cuando se articuló la secta Willy White, 16 bidones con el vómito guardado de todos los participantes de la secta. Entonces, no se hace eso. Por eso digo, entonces me imagino que cuando empieza a perder la percepción como líder mesiánico, todas estas cosas, hay uno que empieza a decir, espérate, acá esto ya está un poco raro, ¿cachai? Esto es como que, oye, vamos a hacer una oración, pero empelótense todos. Espera, bueno, de hecho, esas son las cosas que ella se describen justamente, que le empiezan a llamar la atención. Y despierta. Cuando despierta cuando empieza a haber un abuso de poder, no, por lo menos no se determina directamente si es por uso y abuso de ayahuasca, pero sí se habla de cuando empieza a ver que hay un abuso de poder en cuanto a la forma en el trato a las mujeres. El tema del sexo oral lo y ya cuando hablan definitivamente de que tienen que sacrificar a esta guagua, que no solamente era desnudarla, amarrarla, tirar el fuego, era algo desastroso. Cuando ella ve que efectivamente una mujer está embarazada y van a sacrificar a una guagua, es cuando va a Carabineros y pone la denuncia. Se escapa de la secta. Pero la respuesta de la sociedad a la mujer es ponerle un portazo en la cara, po. Absolutamente. Claro. O sea, se podría haber evitado el asesinato de esa guagua. Lo extraño es que nadie hubiera estado encima investigando esto y que esto hubiera soltado la alarma que estaban esperando. Una vez alguien de la PDI me dijo, aunque tú no lo creas, tenemos que investigarla, pero mientras nadie se queje no podemos hacer nada. Pero hay sectas en Chile, te estoy hablando de algo de hace 10 años, se contabilizan por centenares en Chile. Cachamo. O sea, son imagínate más de cuántas crecieron. Claro. Y algunas son de dos, así como una persona y 2 mujeres, así, o 5 personas y cosas así. Pero está lleno. Buen punto, porque acá finalmente vemos nuevamente cómo las autoridades, la policía, ante una denuncia no se hace mucho, o sea, se le baja el perfil a una situación que terminó siendo brutal, dolorosa, un caso que quedó marcado, yo creo que en la historia de nuestro país. Sí. Ahora, a mí me pasa algo. Y con muchos hoy día en libertad. Siento que siempre la culpa recae como la persona que decide libremente entrar a esta secta, y es decir, bueno, si la persona entró porque quiso, nadie la obligó, entonces ahora que asuma todo lo que pasa. Sin embargo, a los líderes siempre se les justifica, porque empezamos a decir, son personas locas, que tienen problemas mentales. Entonces, me parece que ese discurso está como mal, o sea, yo lo veo así. Me parece súper injusto que se culpe nuevamente siempre a la víctima o a la persona que decide entrar, y finalmente los líderes salen así como... Es que al final es eso, ¿cachai? Al final la persona que entra por una situación quizás de inestabilidad emocional, y al final esa persona no tiene ninguna culpa de haber llegado ahí, por muy libremente que haya accedido. Ya estamos de regreso junto a ustedes, vamos a seguir recordando el caso de Antares de la Luz acá en nuestro país, pero antes atención a este consejo, disfruta de un spa en tu casa, qué mejor, ideal para el cuidado y belleza de tus manos y de tus pies. Este set, mira lo que hace, pule, modela y también seca tus uñas. Encuéntralo a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl, ahí está entonces este consejo. Retomamos ahora sí el tema, seguimos chicos con Antares de la Luz, una secta en nuestro país que cometió un crimen brutal de tirar a la hoguera a un bebé recién nacido. Sí, oye, sin bajarle el perfil, porque estoy de acuerdo contigo, Monty, pero esta persona sí está muy trastornada. Me refiero, no es perdonémoslo. Sí, claro. Pero esta persona no debería tener ni seguidores, ni debería estar suelta, debería estar con mucho cuidado. Este rito él lo hace el 25 de diciembre, claro, para que coincida con una fecha cristiana, del 2012, porque están todos hablando del calendario maya y más traducido en su momento que era el fin del mundo, que en realidad nunca decía eso, sino que sí era un cambio de era, y que sí era un evento astronómico impresionante que el calendario maya afirmaba, que es el alineamiento, digamos, con la gran ruptura que hay dentro del centro de la galaxia con el Sol y nuestro planeta, y que eso efectivamente se ocurrió, que no sé cómo lo sabían, pero en fin. El caso es que él te hace indicar que el tipo... ¿Sabéis que aquí en realidad yo insisto, el problema es la familia? O sea, él viaja a Perú, él se arranca de la justicia y él se termina quitando la vida, y no en cualquier lugar, un lugar que ha sido utilizado para muchos ritos, según... Con un simbolismo satánico. Y todo, y gente que ha hecho cosas... Yo entiendo terribles. Lo que tú vas, comparto plenamente lo que decía Monty en el bloque anterior. De repente hay gente que simplemente es mala.
¿cachai? Y que tiene maldad. Por eso yo hablaba de estafadores o problemas con personas con problemas psiquiátricos en el caso de Jesús y María Magdalena. Me pasa que en este caso yo también digo, ya es una persona que a todas luces, sin ser experto, algún tipo de problema tenía. Pero cuando esa persona decide escaparse, cuando esa persona toma sus cosas, decide irse de Chile, escaparse, esconderse de la justicia, tú decís, esa persona sí tenía conocimiento de que lo que hizo estaba mal. Claro. Sí tenía conocimiento, entonces tengo como Nunca sentimiento perdió el encontrado. juicio de realidad. Nunca perdió el juicio de realidad porque Claro. él supo en el momento en que hizo eso que lo iban a perseguir, sabía que lo estaban buscando y por algo se escapa. Sí, es porque que sabía sí, que eso era malo. pero Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente es enfermedad y hasta qué punto es un tema ya de maldad absoluta? Más o menos, esto corre para un preso político, lo que sea. Las personas creen en lo que hacen, pero saben que la sociedad está contra ellos y si vienen las fuerzas a buscarlo tienen que arrancar para poder seguir haciendo. A lo que voy, el Porque juicio lo de quieren atrapar realidad... como Salvador. No, tienen un juicio de realidad que está tinturado por sus creencias. O sea, yo creo que soy Jesús y que yo tengo que mantenerme vivo de aquí a 5 años más, que se viene el fin del mundo, por ejemplo, esa es mi creencia. Y voy a dejar la patada con mis seguidores y los voy a torturar y todo lo demás, pero sé que la gente no entiende esto, que ellos no son los elegidos, así que tengo que irme con cuidado con ellos porque ahora me van a meter preso y no voy a poder hacer lo mío. Entonces tienen una mezcla. Eso es lo que pasa. O sea, me refiero, no es que son solamente malos que saben que están haciendo una maldad y que están torturando a la gente por su placer culpable. O sea, ellos de hecho justifican sus mañas. O sea, estos gallos tienen apetitos sexuales. Antes de la luz, yo te preguntarlo en el libro sobre el sexo oral porque Sí, yo no lo leí completo, no pude terminar el libro. Él se Esa es la despertaba, verdad. como todos los días, y si él se despertaba y decía, ¿sabéis que están muy bajas las vibras? Y ponía a todas las mujeres que le practicaban sexo oral, porque así él transmutaba su energía siendo elevaba la un vibración. representante de Dios con ella. ¿Cachai? Entonces, es que aquí voy. Claramente él tenía una condición, entonces ¿qué cuando yo Enfermo, digo? abusador. Pero sí le dan ganas de tener sexo, quizás como a muchos hombres, Sí. o cualquier hombre. Pero eso es banal, ¿no? Pero lo junta con lo que él cree y él dice... Así Es banal hasta que se una transmuta la energía. conveniencia, si esa es la tontera, si eso es lo que pasa. Un loco no es loco 100%. Lo mezclo con lo que tú y yo conocemos y respetamos. Pero insisto, a la gente que no son los culpables, que son los seguidores, habría que cuidarlos de ellos. Para cuidarlos, porque esta gente, hasta que no hagan nada malo, terminan haciendo una secta. Es complejo llegar a una conclusión en este caso. Si hay cosas que podemos sacar, cuáles son los protocolos de las policías para enfrentar todas estas situaciones, por ejemplo. Deben estarlo Y en el investigando, fondo, por lo menos. cómo tenemos que enseñarnos a nosotros como sociedad a buscar, por más que suene esto de autoayuda, a buscar no en un otro ni en otras cosas el bienestar que necesitamos y que tenemos que encontrar en nosotros mismos. Por ahí podríamos partir. Las sectas en Chile son mucho más grandes de lo que uno cree y de esta forma ya estaríamos llegando al final de este capítulo, pues, chiquillos. Buena reunión. Sí, todo bueno. Sí, tremendo que siga pasando. Y hay tiempo, como Ese decía, tipo de fértiles para que esto...